Felipe Montes. ¿Cómo les va a todos y todas? Estamos aquí una vez más amando la literatura, amando Monterrey, amando la vida y el planeta Tierra y el universo entero. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Qué bueno, pues Un gusto ahora... saludarlos a todos. Bien, luego nos echamos una platicada así, tú la música y las artes audiovisuales, yo la literatura y a ver cómo Claro nos que va. sí. Bien, vamos a ver cuáles son posibles entradas de los recuerdos en la literatura. Bueno, tomando en cuenta que gran parte de la narrativa, esa gran parte de la literatura, que gran parte de la narrativa está redactada en pasado y copretérito, habrá que ver que la mayor parte de la literatura que conocemos se trata de recuerdos ficticios, recuerdos reales, generalmente mezclas de unos y de otros, ¿no? Entonces, bueno, la primera gran función de los recuerdos en la literatura es narrar lo que nos ha pasado, narrar lo que recordamos. Pero hay muy diferentes tipos de recuerdos. Para los psicólogos cognitivos, pues está la memoria episódica y la memoria activa de corto plazo y la memoria activa de largo plazo y la memoria inconsciente y la memoria que aparece solamente cuando la buscamos. Para algunos psicólogos cognitivos, la memoria no es lo que está ahí abajo, no son los recuerdos, fíjense, sino separan ellos la memoria de los recuerdos, diciendo que la memoria es el rayo de luz que va iluminando ese inmenso sustrato que está lleno de recuerdos. Dicen que todos los recuerdos están ahí. Yo creo eso desde niño y creo que más vale que ustedes así lo crean, si están de acuerdo, que los recuerdos siempre van a estar ahí. Están atados no solamente a nuestras neuronas y nuestro sistema nervioso en total, sino atados a los átomos y a las ondas que nos componen, que emitimos y que recibimos de otras partes. Ahí están los recuerdos. Bien, dentro de esos recuerdos entonces, ¿qué podrían significar o qué función podrían tener los recuerdos inconscientes? Uno diría, bueno, si son inconscientes, entonces, pues ¿de qué nos pueden servir? Bueno, precisamente en los recuerdos inconscientes y sobre todo aquellos recuerdos inconscientes a los que les hacemos caso, aunque sean inconscientes, modelan todo lo que hacemos con respecto a literatura. Es decir, nos llevan, no quiero decir nos obligan, pero sí nos impelen a rechazar algo, a adorar algo, a desear algo, a rechazarlo, a que nos repune algo. Y esas actitudes se deben a algunas conductas, respuestas, estímulos que tuvimos generalmente en la infancia o antes incluso de haber nacido. Porque recuerden que pues hay muchas etapas en la vida humana y el nacimiento es un tránsito de una etapa a otra y en todas tenemos recuerdos que se van acumulando en nuestra psique. Bien, esos son recuerdos inconscientes que pudieron haberse originado simplemente con los ojos cerrados y los oídos tapados y los sueños generándose ahí, o pueden haberse generado por haber percibido parcialmente, como siempre, alguno de los hechos que ocurren en torno a nosotros. Pero de ahí vienen otros recuerdos que no son inconscientes, que están más bien en el umbral, y que son esos recuerdos que no sabemos si los inventamos o si se refieren a hechos que vivimos realmente. No hay diferencia para fines literarios, habrá diferencia para fines de psicoterapia o de psicopatología, pero importa el cómo creamos nosotros esos recuerdos, cómo los creamos en este momento que los recordamos o inventamos, y sobre todo cómo los creamos en el momento en que los adoptamos, ya fuera muy basados en el entorno o muy basados en lo que se nos ocurría a nosotros mismos, ¿no? Son múltiples los experimentos en torno a implantación de recuerdos, en cuanto a recuerdos falsos, en cuanto a sesgos cognitivos, y todos hablan en torno a este fenómeno. Bueno, pero también hay recuerdos de muy corto plazo, lo que nos pasó en la mañana, lo que nos pasó ayer, así como los comediantes suelen echar mano de lo que les pasó antes de entrar al escenario o lo que les pasó en la mañana en que se levantaron con su cónyuge. Bueno, aquí tenemos también una valoración muy alta con respecto a lo que pasa en nuestro entorno. Y aquí tengo yo una afirmación que espero que les guste. Y es que se me hace lo digo con respeto, pero sin pena,
me parece una tontería clasificar a un escritor o a su obra como resultado de un cierto régimen político o del liderazgo o presidencia o imperio de algún otro ser humano que anduviera por ahí. Incluso podría ser al revés. El reinado o el imperio de un ser humano podría ser nombrado de acuerdo con la literatura que se hacía en su tiempo. Este es un rey del victorhuismo, se diría, ¿no? Aquel es un zar del tolstoyismo. Si no, inténtenlo. Fíjense quiénes son actualmente los líderes políticos de sus países, no sé si sean presidentes, primeros ministros o lo que sea. Fíjense qué tal se escucharía decir que ustedes o yo somos escritores de la época de ese personaje que está en la política. Entonces no les demos tanta importancia, son seres humanos, cometen un montón de errores, son errores muy visibles y bueno, ahí queda. Pero considero yo que lo que rodea al autor en el momento en que está escribiendo algo, si se va a un café, pues a la persona que está viendo en la mesa de enfrente, si está en su alcoba, lo que ve a través de la ventana, si está dando una caminata por el campo como Goethe y Beethoven, pues el clima, el viento, la humedad relativa del aire, la humedad absoluta, si llovió o no llovió, si vieron una ardilla, ¿no? Eso, que se convierte en un recuerdo de corto plazo o un recuerdo rápido que podría permanecer por un largo plazo, es mucho más importante que todo el entorno social y político, sociológico y demás, ¿no? Entonces, el papel de los recuerdos es casi total, no hay transformación en palabras que no lleve al menos por un pequeño proceso de memoria, es decir, aún pasando una fracción pequeña de segundo desde que contemplamos algo hasta que lo convertimos en palabra, bueno, ahí hay una función del recuerdo. Entonces, en suma, tenemos los recuerdos inconscientes que modelan nuestra actitud, los recuerdos de largo plazo o que nos han educado o que tenemos desde la infancia o desde hace años, que nos dan material narrativo y voy a decir sobre todo por su brillo, y sobre todo los recuerdos de muy poco tiempo acá, porque llenan de detalles nuestra literatura, sea poesía, sea narrativa, sea drama, sea lo que cada quien quiera que sea. Y dentro de la narrativa, cuento, relato, parábola, fábula y todo lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, en otro video vamos a platicar acerca de cómo se van insertando esos procesos mentales dentro del mundo de palabras que es nuestra literatura. Así que por hoy, muchas gracias, les mando un abrazo desde Monterrey, muy pronto nos veremos por sus ciudades, así que muchas gracias, Gerardo, pronto nos veremos allá. Gracias, pónganse a escribir. La Hacienda de la Soledad, la primera saga de realismo mágico, está en Amazon.